Pero lo interesante de la perspectiva que asumió el Marrano de Barro es que decidieron no tanto hablar a través de la arquitectura y el patrimonio arquitectónico o urbanístico, que indudablemente también es importante, cómo se construye ese espacio, sino a través de lo que podríamos llamar con Lefebvre la producción del espacio. ¿Sí? Entonces ellos quisieron pensar más en las personas que habitan las plazas, los parques, y la manera en que la vida de las personas y sus anécdotas son las que le dan sentido a ese lugar. Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de 8 episodios en formato video podcast del proyecto Transmedia Relatos Unidos. El día de hoy estamos nuevamente en formato únicamente podcast. En este espacio hablamos desde la lupa de la unidad más pequeña de las ciudades, los barrios, sus transformaciones, todo esto para comprender desde allí las dinámicas del territorio, la comunidad, economía, educación y las distintas formas de habitar la ciudad. Estos son Perspectivas de los Barrios. El día de hoy nos acompaña Camilo Ordóñez. Bienvenido, Camilo. Hola, Valentina, ¿cómo vamos? Bien, gracias por aceptar este espacio. Y bueno, yo estuve para este podcast stalkeando un poquito el trabajo que hace su merced y quisiera empezar preguntándole qué es Transhistoria. Transhistoria es una plataforma de trabajo colectivo que conformamos con María Sol Barón. María Sol Barón es, al igual que yo, artista, historiadora del arte, profesora universitaria, y en el 2008, en torno al desarrollo de un proyecto particular, empezamos a trabajar juntos y conformamos ese equipo que bautizamos así, Transhistorias. Hacemos investigaciones en historia del arte, cultura visual, que se materializan en publicaciones y exposiciones curadas por nosotros. ¿A qué más te dedicas, Camilo? Yo soy profesor universitario, trabajo sobre todo en asignaturas relacionadas con historia del arte, con cultura visual, con estudios culturales, a veces con escultura o tridimensionalidad, con investigación en artes. Tengo ese espacio, ese equipo de trabajo de investigación y creación con María Sol, y también produzco obra artística, la mayor parte en colectivo con un grupo que se llama el Colectivo Masqui. Nos interesa con el Colectivo Masqui particularmente problemas relacionados con la ciudad latinoamericana, con la arquitectura moderna y como con la distopía que implica justamente la arquitectura como índice de desarrollo y modernidad en las sociedades latinoamericanas. Justamente de eso es que queremos hablar un poco el día de hoy. Bueno, yo realmente busqué un poco más sobre Transhistoria, pero si podemos hablar de ambos igual estaría maravilloso. Vi que justamente en Transhistoria tocan temas sobre urbanismo, prácticas culturales, sobre los barrios. ¿Por qué llegan a ese interés que encuentran allí desde lo plástico, desde el arte, que es interesante hablar, y ahora también con Masqui, que me comentas? Pues Transhistoria ha desarrollado, yo creo, unos 2 o 3 proyectos particularmente relacionados con la trama urbana y algunos otros proyectos que hemos realizado tienen capítulos o obras que abordan también la ciudad. Yo pienso que ese interés viene de nuestra experiencia misma con la ciudad, un poco a nivel generacional. Hoy en día estamos entre los 45 y 50 años con María Sol y hacemos parte de una generación en donde vivimos la experiencia del espacio público en Bogotá de una forma muy sincera, abierta, formativa, mientras que fuimos adolescentes, y creo que eso en nuestra generación genera preguntas sobre el espacio público de la ciudad y el ejercicio de ciudadanía. Aparte de eso, pues, la maestría de María Sol es sobre historia del arte, arquitectura y la ciudad en la Universidad Nacional, y creo que ahí se ha mantenido un interés vigente por pensar cómo es que el desarrollo urbano participa del ejercicio expresivo de la arquitectura y la gestión administrativa de las ciudades en Latinoamérica.
Y yo como artista desde la época de la universidad me interesé mucho en la práctica que sucede en el espacio público también. Entonces, los intereses vienen de allí y ya con Transhistoria conformado, creo que hemos ido entendiendo que el espacio público de la ciudad, las plataformas visuales que suceden en el espacio público de la ciudad son lugares también de confrontación política, de ejercicio de ciudadanía y de imaginación política. Por eso en muchas ocasiones nos hemos dirigido a investigar y entender el espacio público de la ciudad. Yo quiero preguntarte específicamente, vi una curaduría que ustedes hicieron que se llama Barrios del Mundo Unidos, si no estoy mal, y me causaba mucha curiosidad porque en la página encontraba que hablaban sobre barrios autoconstruidos con estética de las fachadas, los murales, los avisos. Cuéntame un poco sobre ese proyecto. Fue en Barrios Unidos, ¿verdad? Sí, ese es un proyecto que surge por iniciativa de un espacio que funciona en el barrio San Felipe, que se llama Plural No Cultural. Entonces, como seguramente muchos saben, San Felipe es una zona de la ciudad que se ha focalizado al desarrollo de proyectos artísticos y culturales, galerías, centros culturales artísticos, restaurantes, talleres de artistas desde hace aproximadamente 15 años en ascenso. Uno de esos espacios es Plural. Entonces, durante la pandemia surgió un estímulo que se llamó Bogotá es Cultura Local. Plural fue beneficiario de uno de esos estímulos que tenía como punto de partida al final de la parte más cruda de la pandemia, del confinamiento, reactivar las cadenas de producción de valor de los sectores culturales. Entonces, Plural, desde San Felipe, decide participar con una colección de libros editados por ellos que de alguna manera tengan la capacidad de reflexionar sobre el barrio San Felipe, ese clúster o distrito artístico que se ha conformado allí, los vínculos con otras prácticas culturales de la UPZ a la que corresponde San Felipe y la localidad en general. Entonces invitó 5 autores a que desarrollaran el conjunto de esa colección y a Transhistoria nos convocó para desarrollar una investigación que terminaría en un libro arte, en un libro ensayo sobre la historia, en nuestro caso la historia visual y la imaginación política de la localidad Barrios Unidos, en torno a una pequeña pesquisa que pudimos empezar a desarrollar iniciando el 2021. Entonces empezamos haciendo un trabajo de documentación, de revisión de fuentes en la Biblioteca Nacional y después de recorridos por los barrios de la localidad, después de entenderla a partir de la documentación. Un poquito lo que entendimos, nuestra primera conclusión es que la localidad de Barrios Unidos, al igual que otra que le puede ser su espejo, pero hacia el sur, como es Rafael Uribe Uribe, son como las primeras localidades que se desarrollan como descentradas del centro histórico en torno a la conformación de un escenario de vivienda para una base social obrera y que en ese mismo orden de ideas, esas dos localidades, pero pues nos centramos en Barrios Unidos, implican como un laboratorio para el crecimiento de la ciudad en términos de infraestructura, en términos de comercio, en términos de transporte y por supuesto en términos de vivienda y también de recreación y equipamiento cultural. Es así que uno, si ve el desarrollo de Barrios Unidos y el conjunto de barrios que la integran, puede identificar allí barrios de los años 30 que sirven para materializar el paradigma de barrios sanitarios con el que se empieza a regular el urbanismo en Bogotá, y más adelante uno empieza a encontrar también barrios autoconstruidos que también corresponden con fenómenos de migración en el país, del escenario rural al urbano. Más adelante uno empieza a encontrar barrios desarrollados por constructoras que implementan unidades habitacionales tipo moderno, y eso da lugar a barrios que hoy en día son patrimonio urbano como el Polo, por ejemplo.
y paulatinamente ese laboratorio terminaría en el desarrollo de proyectos de vivienda de propiedad horizontal desarrollados a partir de financiación de la banca y constructoras privadas. Es como que sí es una pequeña localidad que permite para construir un relato de la arquitectura en torno a las bases obreras y trabajadoras clase media en el crecimiento de Bogotá durante el siglo XX y que está acompañado por todos esos otros equipamientos, ¿no? Por ejemplo, Barrios Unidos fue terminal de tranvía, más adelante fue terminal de trolley, también ha tenido algunas plazas de mercado importantes, como la plaza del 12 de octubre, la del 7 de agosto. Entonces, como que toda esa dinámica del comercio también se focaliza allí, junto a otros equipamientos de carácter cultural, como el Parque El Salitre, por ejemplo. Entonces, como que todo eso apunta a desarrollo de la ciudad en función del fortalecimiento de una clase social de base obrera. Yo cuando revisaba justamente la página de Transhistoria veía que en algunas ocasiones mencionaban la revista de arquitectura Proa. Sí. Y quisiera preguntarte, bueno, de lo que vimos es que Proa construyó un relato de la ciudad moderna en Colombia. ¿Y qué queda por fuera de ese relato y cómo lo aborda el trabajo de ustedes? ¿Por qué mencionar a Proa? ¿Cómo lo relacionan? Vale, Proa es una publicación que tiene un lugar indudable en la historia de la arquitectura en Colombia porque, como sucede con las revistas de artistas, va a ser el bastión de toda una generación de arquitectos y urbanistas y también va a haber lugar para el arte y la música en algunos espacios. Su nombre lo dice todo, ¿no? Como que la proa ha sido una palabra que se ha utilizado para muchas revistas de vanguardia en diferentes lugares del mundo y acá se refiere justamente al ímpetu que tuvo toda una generación de arquitectos por asimilar prácticas de la arquitectura moderna en Colombia. Para nosotros como investigadores es buenísimo a proa por el archivo que implica, ¿no? Como que en proa salen planos, fotografías, documentación constructiva, políticas, entonces es un lugar de análisis y de referenciación importante. La confrontación que pueda tener cada quien con proa, pues también depende de su perspectiva y de sus preguntas como investigador, ¿no? Habría que preguntarse proa qué responsabilidad tuvo en el desarrollo de políticas patrimoniales en Colombia. Creo que bastante, en la asimilación de arquitectura moderna, pues ni se diga. Y paulatinamente habrá números donde habrá discusiones también sobre el desarrollo de arquitectura y digamos, la conservación, el sostenimiento de arquitecturas vernáculas, arquitecturas populares. Entonces como que proa tiene una historia muy larga que preguntarse sobre qué, o fijarse más bien en las preguntas de cada investigador para establecer una discusión con un momento de proa. Tú mencionabas anteriormente que tenían un interés sobre el espacio público y también estuve revisando otra curaduría que se llama movilización y quisiera preguntarte sobre la tensión que hay entre la movilización como derecho y práctica cultural, entre el libre tránsito, el comercio, la organización, la presencia en el espacio público, que es lo que hablábamos, y estos procesos urbanos que podrían o no obstaculizar la transformación de los barrios. Pues sí, movilización fue una curaduría que presentamos en un espacio que queda en Chapinero, en la Galería Casa Hoffman, dirigida por Andrés Moreno Hoffman. Él nos invitó a que realizáramos una exposición allí de acuerdo a un programa curatorial que tiene de curadores invitados. La presentamos en septiembre, octubre del 2024 y lo que quisimos fue reunir allí prácticas artísticas de arte contemporáneo. Sí, la mayoría de los artistas eran relativamente jóvenes, de entre 50 y 35 años, que de alguna u otra manera indexaran el término de movilización en su propuesta artística. Así como que partíamos de la movilización como un derecho fundamental, ¿sí? Y la movilización como un gesto de acción directa que ha sido emprendido por muchas comunidades, por muchas colectividades y grupos ciudadanos ante diferentes circunstancias de opresión o de ejercicio de derechos. Entonces la idea es que las obras que estaban reunidas allí apuntaban en esa dirección, ¿sí? De eso se trataba, ver cómo
el arte tiene la capacidad de indicar ese tipo de práctica. En específico, que hubiera algunas obras que señalaran el espacio público, pienso en una obra de Evelyn Grueso, que estaba como un poco como prólogo a la entrada de la exposición. Es un artista del Valle del Cauca y lo que hizo Evelyn también en periodo de pandemia fue encarnar la figura de un personaje popular semejante a los matachines, ¿sí? Que con una caracterización particular como que pesca recursos entre la colectividad y después de alguna manera socializa esos recursos en un ejercicio de cocina al aire público. Entonces lo que hizo Evelyn cuando estábamos confinados fue vivificar esa figura del vato en algunas calles en Cali y de alguna manera establecer una, digamos, una articulación con las comunidades que, como todos estábamos confinados, en torno a la vivificación de esa figura popular. Eso quedó registrado en video y también tenía una pieza escultórica con el atuendo que Evelyn usó. Y otra pieza de Juan David Lacerna, un par de pinturas de una serie más larga que el título Sangre y Crema, que son pinturas hiperrealistas a partir de una resolución fotográfica desenfocada, que registran movilizaciones populares que se han dado en diferentes lugares de América Latina. Es una serie que Lacerna hizo a principios de los 2000 y que se ha mostrado muy poco. Entonces, como que de alguna manera las piezas, digamos, más viejas dentro de la exposición y que también dispersas en las salas de exposición, esas pinturas de Juan David servían para recordar que ese era como el tema central de la exposición, la movilización. Cuando nosotros, pues primero, este proyecto nace porque hemos venido haciendo como una investigación alrededor de qué pasa con las transformaciones urbanas, sobre todo en Barrios Unidos, y más allá solo de que cambie, digamos, el tipo de vivienda, que acá ahora hay una calle, antes no, ahora sí, pues nos hemos preguntado por las comunidades, qué pasa con las comunidades que están ahí. Y recuerdo que en una clase hablábamos sobre las prácticas culturales. Entonces yo quisiera preguntarte, porque sé que también es un tema que vi recurrente en el trabajo de Transhistoria. Primero, que nos cuentes, por favor, qué son las prácticas culturales. Y lo segundo, si crees que, o más bien, cuando un barrio se transforma por renovación urbana o por el motivo que sea, si estas prácticas culturales de los habitantes se migran, mutan o desaparecen, se transforman, ¿qué pasa con eso? Pues prácticas culturales nos daría para hablar mucho. Sí, Pero resumido, como pero para que no... podríamos meter dentro del paquete prácticas culturales todo tipo de ejercicios, costumbres, actividades que de alguna manera caracterizan culturalmente a un grupo social, ¿sí? Por eso es que muchas veces en clase les digo que las prácticas artísticas, aquellas de las que nos ocupamos desde el campo del arte, son unas entre las prácticas culturales, no las únicas ni las mejores. A los artistas a veces nos queda difícil entender eso, como que a veces los artistas pensamos que cuando se está hablando de cultura están hablando solo de De nosotros. nosotros, Sí, no, sí, recuerdo que sí. en esa clase yo me fui pensando en eso, en mire más allá de usted, no todo es usted, no se cierre tanto en usted, allá hay más. Y las prácticas culturales involucran muchas cosas más, a veces en diálogo con el arte, a veces a través del arte, a través de lenguajes que ha usado el arte, pero no se restringen a eso que hemos codificado como campo artístico. Ahí, por supuesto, entrará la gastronomía, entrará el vestido, entrarán las costumbres, los juegos, los refranes, las actividades que de alguna manera están marcadas por una eh, cadencia en el tiempo, ¿no? Como por una recurrencia en el tiempo, las fiestas, hay de todo. Entonces, claro, el desarrollo urbano de una ciudad en torno a su crecimiento en el espacio y a través de sus prácticas sociales y culturales, por supuesto, permite que emerjan, se visibilicen, se restrinjan, se modifiquen las prácticas culturales que hacen parte de nuestra vida cotidiana y ejercicio de ciudadanía. Un ejemplo muy sencillo, lo mencionaba hace un rato, para todos nosotros que vivimos en los 90, fue toda la transformación de comportamiento que la alcaldía de Antanas Mocos logró, ¿no? Como entender que teníamos prácticas culturales que han generado ejercicios de ciudadanía
bruscos, ejercicios de ciudadanía dados a un mal comportamiento y que a través de un pequeño gesto artístico, una tarjeta roja, por ejemplo, logró hacernos reflexionar y cambiar. Entonces las prácticas artísticas, perdón, las prácticas culturales pueden modificarse a partir de la intervención que procuran algunos agenciamientos culturales, como los que procuró esa alcaldía. Otros se quedan en el tiempo, desaparecen, se modifican a través de la voluntad de las mismas comunidades o ejercicios represivos a través de una política. Pasa de todo con las prácticas culturales. Tampoco es ideal que se conserven inamoviblemente porque pues, no somos así. Justamente en la exposición de Barrios del Mundo Unidos, porque Barrios del Mundo Unidos tuvo un primer capítulo como libro, lo que estaba describiendo hace un rato, y al año siguiente, en mayo del 22, tuvo una versión como exposición allí en la sala de exposiciones de Plural. Entonces participó en esa versión de curaduría, de la curaduría, un colectivo con el que hemos trabajado en varias ocasiones que se llama El Marrano de Barro. Marrano de Barro justamente tiene su taller en San Felipe. Ellos estudiaron artes visuales en la Javeriana y han tenido un trabajo sostenido en los últimos 10 años o un poco más en torno a producción de gráfica y movilización social y diálogo con comunidades. Entonces ellos desarrollaron una serie de carteles sobre ese carácter de configuración de clase obrera en Barrios Unidos. Les contamos de la investigación para que pudieran elegir un foco y llegamos al acuerdo de realizar una serie de 3 carteles, uno que tenía que ver con los espacios de entretenimiento como los parques, otro que tenía que ver con las plazas de mercado y el otro se me está escapando en este momento cuál era. Pero lo interesante de la perspectiva que asumió el Marrano de Barro es que decidieron no tanto hablar a través de la arquitectura y el patrimonio arquitectónico o urbanístico, que indudablemente también es importante, cómo se construye ese espacio, sino a través de lo que podríamos llamar con Lefebvre la producción del espacio. ¿Sí? Entonces ellos quisieron pensar más en las personas que habitan las plazas, los parques, y la manera en que la vida de las personas y sus anécdotas son las que le dan sentido a ese lugar. Entonces el resultado sí son unos carteles que enuncian la plaza, enuncian el parque, pero a través de las prácticas de las personas que cotidianamente usan esos espacios. Eso como que nos deja ver cómo algunas prácticas artísticas pueden justamente dar cuenta del espacio urbano, ¿sí? Y también de señalar las prácticas culturales que los ciudadanos sostenemos en el espacio urbano y nos vivifican. Para finalizar, quisiera preguntarte si de alguna forma el decidir como un punto de partida o como un punto de referencia hablar sobre el urbanismo, sobre las ciudades, sobre las comunidades, para el arte plástico, para las artes en general, genera es una documentación, genera es una crítica, o sea, ¿por qué tomar eso allí que la arquitectura ya no pone? O sea, he escuchado esto de que la arquitectura dicen que es un arte más, que desde allí muchas veces se piensa. Entonces mi pregunta es, como artista plástico, decidir hablar sobre la ciudad es por un motor social, por un motor de, no sé, ver la arquitectura como arte, o sea, ¿cómo aparece eso allí? Porque un artista plástico habla sobre la ciudad, básicamente. Porque hoy en día los artistas plásticos trabajamos sobre cualquier tema, básicamente, y hay artistas que les interesa trabajar sobre el género, sobre la historia, sobre la cultura popular, sobre la autoimagen, sobre el orden político internacional. Entonces, como que de hace un buen tiempo para acá, todos los temas son temas para las artes plásticas y visuales, todos los problemas. A nosotros en particular nos interesa eso, nos interesa la historia, la imaginación política y el espacio público. Y nos interesa como un lugar de reflexión para entender quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos las cosas como las hacemos. Me refiero a la sociedad en la que estamos inscritos, porque indudablemente el espacio físico que genera la arquitectura y la forma urbana
repercute, no sé si llegue a condicionar quizás, pero sí repercute en la forma en que nos comportamos como individuos y como sociedad. Bueno, nada, agradecer mucho este espacio. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales o en internet a Transhistoria y a su merced? Vale, yo no uso redes sociales. Transhistoria tiene una página web que es transhistoria.laveneno.org. Transhistoria también tiene un Instagram que es Equipo Transhistoria. Esos son los dos vehículos más fáciles de conocer el trabajo de Transhistoria, y pues allí también en la página está nuestro índice de publicaciones de los libros, de los artículos, capítulos de libros. Y Colectivo Masqui también tiene una página, masqui.laveneno.org. Camilo, muchas gracias por haber participado de este espacio. A ustedes muchas gracias por la invitación. Pues quedo pendiente de cómo termina de salir esta serie. De cuando Vale, lo para suban, escucharla completa. ya empezaron a salir, entonces Vale. ya los puedes empezar a escuchar. Y a todos ustedes que nos escucharon durante estos 8 episodios, muchas gracias por estar ahí conectados. Suscríbanse, compartan y comenten si les gusta este contenido, que eso nos permite poder seguir generando esta conversación. Esto fue los 8 episodios en formato video podcast, hoy podcast por petición de Camilo, de el proyecto Transmedia Relatos Unidos. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.